Bienvenidos todos a la clase de los juveniles. Estamos en la lección número 11 y hemos avanzado, gracias a Dios. Estamos aprendiendo más acerca de Dios, acerca de Jesús, de la vida de Jesús, y hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos. Dice la lección: arriba de un árbol para ver a Jesús. Me imagino que tú ya reconoces la historia porque es una historia que se cuenta de cuando los niños eran pequeños, la historia de Zaqueo, ¿no? La lección nos dice que en el tiempo de Cristo, Jericó servía de un lugar para recrearse. Los emperadores romanos, Herodes, había mandado construir un palacio de invierno. Había un teatro y una especie de hipódromo en esa ciudad. Así que era un lugar donde la gente iba a pasar momentos, iba a gastar dinero. Era un momento de recreación. Pero también ahí se encontraba un lugar donde la gente tenía que dar los impuestos. Así que era muy inteligente los emperadores, porque donde ponían un lugar de recreación, ponían ahí que se cobraban los impuestos. Así que había un hombre judío, el cual su nombre era Zaqueo, era uno de los principales allí que se encontraba allí. Ahora, es interesante que el propio nombre defina lo que Zaqueo no era. El nombre Zaqueo significa una persona recta. En cambio, él era muy rico y estaba quizás entre los hombres entre los 10 hombres más ricos de Jericó, porque su riqueza era el resultado de que había estado robando, era corrupto, estaba haciendo negocios ilícitos y mucha deshonestidad porque él era cobrador de impuestos. En aquella época no había computadoras, no había facturas, se escribía el nombre de la persona solamente y cuánto depositaba, pero él quizás cobraba unas monedas extras y esas monedas llegaban a su propio beneficio, ¿no? Cosa que la corrupción ha existido por todas las épocas y la Biblia tiene historias interesantes, como siempre lo digo, que muestra de todo. Así que muestra que en esa época había corrupción. Zaqueo tenía algunas cosas que aparentemente lo podían hacer feliz. Y la mayoría de los seres humanos tienen cosas que le pueden hacer feliz. Él tenía una familia, tenía una profesión, tenía dinero, pero lo que no tenía era una tranquilidad en su alma, porque sabía que había robado. O sea, él, me imagino que cuando estaba en sus días F de feo, él estaba pensando que el pan que se estaba comiendo era producto de que alguien le había robado, le había cobrado de más. Pero él tenía todo. Estaba en una ciudad cómoda, tenía un trabajo, tenía el apoyo de los romanos, pero su pueblo lo detestaba, porque una cosa es real también. El pueblo nadie podía ser, tú podías ser abogado, médico, enfermero o sacerdote, pero tú no podías ser cobrador de impuestos porque era apoyar a los enemigos que habían conquistado el imperio. Así que él tenía dinero. O sea, que era un hombre que tenía buen dinero, pero no lo hacía muy feliz. Muchas personas a veces venden su felicidad, su carácter, sus principios por el dinero, ¿no? Antiguamente, pues nosotros hoy día hablamos de que a veces las personas quieren tener dinero, tarjetas de crédito, pero aún algunos las tienen y no son felices. Muchas veces hace muchos años leí una historia que en Estados Unidos habían hecho un hotel, un lugar para gente millonaria, y era tan cómodo ese lugar que los ricos se suicidaban hasta que tuvieron que cerrarlo. ¿Por qué la gente se suicidaba? Porque las cosas que tenían no le daban la tranquilidad y la paz que ellos necesitaban. La Biblia dice que Zaqueo no solamente tenía una buena situación financiera sólida, sino que era rico. Así que hay hay una diferencia en la manera de actuar, de vestir, en el ocio y en el estilo de vida de las personas. O sea, hay personas que tienen dinero, pero no son ricas, tienen para sobrevivir. Otros tienen dinero, pero son ricos. Así que él estaba en ese grupo de las personas que tenían dinero y eran ricas, porque hay personas que tienen dinero, pero no son ricas. Pero algunos tienen dinero, son ricas y no son felices. Hay personas que tienen poco dinero, no son ricos, pero son felices. Así que él se encontraba ahí y él tenía un problema y era algo que él no,
Es importante que la gente tenga dinero, sí, necesitamos el dinero, no podemos decir que es malo ser rico, no es malo tener dinero. El asunto es que cuánto de lo que tú tienes te hace feliz. Y Saqueo no podía comprar con el dinero que tenía la felicidad y la tranquilidad. Podía comprarse una casa, unos muebles, unas mesas, unos caballos, un carruaje, pero no podía comprar esa felicidad que solo Dios puede dar. A veces tú puedes tener cosas, puedes tener una casa, una familia, pero no eres feliz. Necesitas algo, vives cómodamente, tienes un pan, tienes un desayuno, tienes en la leche en la nevera, pero necesitas tú necesitas algo que no se puede comprar con dinero. En segundo lugar, él tenía poder, porque si él tenía un problema, llamaba a un soldado romano y solucionaba el problema. Él era jefe, dice la Biblia, de los recaudadores de impuestos. O sea que los romanos habían visto que aunque era un hombre pequeño de estatura, era un hombre muy inteligente, muy hábil. Así que él tenía un poder que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere ser jefe, aún dentro de la iglesia, ¿no? Así que él era jefe de los recaudaderos de impuestos y él trabajaba para los romanos, así que él podía mandar a cualquier persona a la cárcel. Si tenía un enemigo, le decía, hey, soldado, llévatelo preso a este fulano que me cae mal. Inclusive él podía iniciar una demanda en contra de cualquier persona de su familia, incluyendo, así que era una persona pública, él era quien daba las órdenes a los otros cobradores de impuestos lo que tenían que hacer. Muchas personas que son ricas tienen poder, ¿no es cierto? Ya no les es suficiente, ¿no? Ahora, la cosa era interesante porque él era rico, él tenía un buen trabajo, él era rico y tenía poder, pero no era feliz. A veces las personas, cuando tienen dinero, ¿cierto? Cuando tienen trabajo, quieren poder. Aún la gente pobre a veces no tiene dinero, pero tiene trabajo, pero quieren tener poder. Pero Saqueo tenía mucho poder, sin embargo, no era una persona feliz. Tercero, él tenía una familia, porque Jesús le dice a Saqueo que él iba a quedarse en su casa, así que él tenía una familia, quizás tenía una esposa, unos hijos, pero lo importante es que él no estaba solo. El asunto que él tenía una familia y esa familia posiblemente, aunque tenía las comodidades, no dejaba de recibir insultos de los vecinos o de los compatriotas. Le decían, ah, sí, tu esposo es un hombre que trabaja para los romanos. Tu papá roba a las personas porque le robó al mío. Tu papá robaba a mucha gente, mucha gente. El señor que se murió fue un hombre que tu papá lo robó, lo mandó a la cárcel. Así que a veces el tener dinero, el tener trabajo, el tener poder, no le da tranquilidad a tu familia. Así que él buscaba algo. La Biblia nos dice que Saqueo buscaba algo. Podemos tener una familia inclusive, muy bien estructurada, hijos, podemos tener un perro, un gato, pero Saqueo, aunque tenía todo eso, no era una persona feliz. Ahora él tenía salud, porque dice que él cuando escuchó de Jesús, en esa época no había radios, no había televisores, no había noticieros, no había, las personas escuchaban quién era Jesús. Dice que él corrió cuando supo que Jesús iba a venir a verle y subió a un sicómoro para verle porque tenía que pasar por ahí Jesús. Así que él contaba de buena salud porque se subió a un árbol. Y lo interesante es lo que tú no esperas, que una autoridad como Saqueo, que era rico, tenía buen trabajo, tenía poder, tenía una familia y tenía salud, se sube a un árbol. Realmente, si las cosas eran así, él pudo haber pedido un palco real o algo ahí que cuando pasara Jesús lo pudiera conocer. Pero Jesús no tenía muchas relaciones con la gente rica.
sea, Jesús no era una persona, no era un político que se conectaba con el alcalde, con los diputados, con los senadores, no. Jesús estaba con el pueblo que lo necesitaba. Por supuesto que Jesús también atendió a muchos oficiales romanos, a Zaqueo y a otras personas, pero en este caso era el que lo buscaba a Jesús, era Zaqueo, ¿cierto? Por lo tanto, la posición que él, a pesar de que era una persona de mediana edad, tenía una buena condición física porque se subió arriba de un árbol, ¿cierto? Así que encontramos que las personas, otra cosa que la mayoría de las personas tienen era una buena salud porque él subió arriba de un árbol. O sea, Saqueo tenía buena salud, tenía buen trabajo, era rico, tenía una familia, tenía poder, pero no era feliz. Imagínate que la vida no puede ser completa, ¿verdad? Pero Saqueo necesitaba algo en su vida. O sea que a veces tú tienes que evaluar, ¿eres feliz o no eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Algunos piensan que felicidad puede ser tener dinero, una casa, un perro, un gato, irte de viaje, tener tarjeta de crédito, tener una computadora, tener un tablet, tener un celular. Tú piensas que eso, tener un buen nombre, una familia, un padre, un carro y muchas cosas, pero en este caso estamos viendo que aunque Saqueo tenía todo eso, no era feliz. Así que bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había cosas que él era muy susceptible a las influencias divinas. Saqueo había oído hablar de Jesús, ¿cierto? De las noticias, y entonces había referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía con las personas, con las clases proscritas. ¿Qué quiere decir esto? Que Saqueo estaba buscando a Dios. Cuando Jesús aparece Jesús y él sabía, había escuchado que Jesús se había relacionado con personas que eran ladrones, y como Leví Mateo. La Biblia tiene historias bien interesantes, así que él dijo, Jesús puede ayudarme, Jesús puede decirme que necesito de Dios, porque yo tengo esa necesidad. Era algo que no se compra con dinero. ¿Cierto? Muchas veces las personas católicas piensan que antes de morirse llaman al sacerdote, el sacerdote hace las oraciones y le dice voy a dejar todo mi dinero a los pobres. Y así ese hombre piensa que sí, ya, ahora sí, ya me voy al cielo y voy a estar feliz. ¿Por qué no lo hiciste antes? Aunque ya el dinero que se deja a veces ni a los pobres llega con los sacerdotes católicos, ¿no? Pero él había escuchado de Jesús y quería verlo. Así que en esa ocasión, que Saqueo escuchó de que Jesús vendría y que vendía a alguien de cual Juan había dicho que no se podían desatarle los zapatos de los pies, pues era el Salvador del mundo. Lógicamente, Satanás no se alegra cuando nosotros vamos a Jesús. Él no quiere perder aquellas que están en sus manos y colocando sus barreras para que esto no suceda. Porque si te pones a pensar, Satanás había dado a Saqueo buen trabajo, dinero, poder, una familia, le había dado una buena salud, ¿cierto? Pero él no tenía Dios, a pesar que era parte del pueblo de Dios, porque Saqueo era judío. Saqueo conocía de Dios, pero Saqueo estaba desobedeciendo el mandamiento no robarás. Así que te imaginas que a veces muchas personas que nosotros conocemos y decimos, wow, esta persona cómo ha prosperado, wow. Pero a veces es Satanás que le da la victoria, ¿cierto? Yo conocí cuando yo era pequeño, un día le dije a mi papá, ¿por qué tú no robas en el trabajo? Mi papá trabajaba en una aduana y todos sus amigos tenían casa de 2 pisos, 3 pisos con piscina. Y le digo, ¿por qué tú no robas y nosotros vamos a tener una casa bonita? Y los amigos robaban de mi papá. Teníamos amigos que vendían drogas y tenían unas casas preciosas con piscina y todo. Y yo decía, pero papá, ¿por qué nosotros no vendemos droga? Era un muchacho, pero no veía eso.
Y entonces con el tiempo pude comprender que esas personas tenían esas cosas porque Satanás les daba bendiciones. Y este es el caso de, Saqueo. Saqueo tenía bendiciones que Satanás le había dado. ¿Cierto? Hay personas que han hecho pacto con el diablo, cantantes, artistas, actores, escritores de los libros y tienen millones de dólares. Y nosotros no los tenemos, porque nosotros tenemos a Jesús y esperamos un mundo mejor. Así que cual sea la barrera que Satanás puede colocarlo, porque Satanás lo tenía a Saqueo con todo, eso no le impidió a Saqueo encontrarse con Jesús. Así que Saqueo se subió arriba y vio ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a donde estaba él, Jesús no tenía la apariencia de un noble. O sea, no tenía la ropa, la elegancia, las cosas de oro que uno se imagina que debe tener un líder. Jesús era sencillo, ¿cierto? Él venía a mostrar una diferencia. No había en él algo en su físico, dice Elena de White, no había algo que debería, la gente lo seguía por su atractivo físico, sino tenían que seguirlo por su enseñanza. Así que Saqueo era de baja estatura, pero era un hombre de visión. Y entonces él se subió arriba, como te digo, del árbol, y entonces, ¿no es cierto?, escuchó el mensaje de Jesús, y Jesús le dijo, Saqueo, baja, ¿no es cierto? Porque hoy voy a comer en tu casa. Ah, bueno, a Jesús le encantaba visitarse, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo venga a tu casa. ¿Cuántas veces Saqueo había estado con Jesús antes? Nunca. ¿Y cómo Jesús sabía su nombre? ¿Cómo Jesús sabía que estaba arriba de un árbol? ¿Cómo saber que no había otras personas que estaban en ese árbol? Eso le dio muestras a Saqueo que Jesús conocía su problema, conocía, y él se sorprendió. Porque imagínate, tú estás arriba de un árbol, pasa una persona importante y te dice, oye Carlos, oye Juan, oye Alicia, oye Tomás, oye Marta, oye María, baja porque tengo que ir a tu casa. Entonces, tú te sorprendes cómo esa persona sabe de mí. Pero eso le mostraba a Saqueo que Jesús era el Mesías. Jesús conocía y Jesús le dijo, es necesario que yo me quede en tu casa. Es que si Jesús se invitaba solo. Ahora, Jesús se invitaba a estar en la casa de alguien, no era para comer, porque hay personas que tienen esa habilidad. Decir, oye, Alicia, voy a tu casa hoy día a comer. Algunos lo toman bien, otros lo toman mal. Pero Jesús le dice a Saqueo, yo voy a ir a tu casa, es necesario que esté en tu casa. O sea, Jesús invitaba no a comer, porque hay personas en la iglesia que son bien hábiles. Hace algunos años, cuando yo tenía 14, 15 años, conocí un colportor que hoy día es un pastor. Él tenía su calendario, ¿no? Una libretita con las fechas, y entonces le decían, lo invito mañana a comer. Y él entonces él abría y decía, mira, el jueves estoy libre, me puedes invitar el jueves porque el martes y miércoles tengo que en otros compromisos. Así que él tenía fechas en el que él lo invitaban a comer y así él se ahorraba el almuerzo. Pero en este caso Jesús iba no a comer, porque hoy día lo presentan como que Jesús era muy amigable y le gustaba la comida, pero Jesús no iba a la comida, Jesús lo que iba era a dar un mensaje. Solamente cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, comenzamos a vivir de verdad y pasamos a ser felices, a tener plenitud de vida. Cuando entendemos esto, nos entregamos por completo. Ahora, el mejor lugar para que Saqueo aprendiera el mensaje de Jesús no era la calle. El mejor mensaje para que Saqueo aprendiera de Jesús no era arriba del árbol. El mejor mensaje que Saqueo y su familia necesitaban era que tener a Jesús en su casa. Algunos piensan que Saqueo ya salió convertido de ahí. No, Saqueo se convierte cuando entra Jesús a su casa. O sea,
cada cosa tiene su lugar. Las mejores respuestas a las preguntas que tenía Zaqueo, las dudas de cómo dejar de ser un ladrón a cómo ser feliz, se las dio Jesús en su casa. Qué pena que la Biblia no dice que conversaron. Pero cuando uno lee la Biblia y los milagros de Jesús y sus enseñanzas, me imagino que estaban muy cerca del mensaje que él podía comprender. Zaqueo lo dio todo cuando Jesús permitió que entrara a su casa. Él no solamente dio su dinero, sino los talentos, su influencia, su posición, estaba dando todo para seguir a Dios, dejó de robar, comenzó a invertir su dinero, le dio a Jesús y a sus discípulos también, posiblemente, pero él comenzó a tener una vida y una relación con Dios y dejó de ser un ladrón. Se convirtió en una persona, siguió siendo un cobrador de impuestos, pero esta vez no robaba más. Cristo quiere que todo tuyo. Jesús no estaba interesado en el dinero de Saqueo. Jesús no estaba interesado en el poder que tenía Saqueo. Porque si cuando lo arrestaron pudo haber dicho, a ver, llámenmelo a Saqueo y que le hable a sus amigos los soldados. Jesús no estaba interesado en ir a comer a la casa de Saqueo siempre. Jesús no estaba interesado en que Saqueo le diera parte de su fortuna o le presentara amigos influyentes. Lo que Jesús estaba interesado es que Saqueo tenga a Jesús en su corazón, a Dios en su corazón y pudiera ser un diamante, ¿no es cierto? Un diamante brillante, porque Saqueo, el mensaje que él aprendió con Jesús lo llevó a sus amigos, los cobradores de impuestos. La oración debe ser, Señor, mírame, mira lo que he hecho con mi vida. He intentado alcanzar la felicidad de todas maneras y mira lo que he logrado. Solo me he lastimado, herí a las personas que amo. Por favor, entra en mi vida. Estoy abriendo mi corazón ahora. Ayúdame a buscarte diariamente cada mañana y a dejar que seas tú quien dirija mi vida. Entiendo que no puedo conducir mi vida sino sin la dirección del Espíritu Santo. La historia de Saqueo es una historia bien impactante. Es una historia que te muestra que hoy día podemos tener comodidades, poder, buen trabajo, salud, una familia, pero no somos felices. Saqueo tenía todo. Tenía salud, te podía correr, podía pedir, pero necesitaba algo. Y lo que él necesitaba era a Jesús. Jesús estaba dispuesto, Jesús él se subió arriba de un árbol porque dijo, aquí nadie me va a insultar, aquí nadie me va a ver. Yo quiero saber quién es ese Jesús que se junta con pecadores como yo. Y Jesús pasa y le dice, Saqueo, baja, porque hoy tengo que estar en tu casa. Y entonces Saqueo comprendió que lo que había escuchado de Jesús era real, que Jesús era el Mesías. Porque cómo podía saber Jesús que él estaba arriba de un árbol y su nombre y la necesidad que él tenía. Así que el mensaje que Jesús tenía para Saqueo no era solamente para Saqueo, era también para su familia, porque su esposa, sus hijos, pudieron ellos comprender el mensaje que Jesús tenía. Hoy día no es bueno, no es malo buscar dinero, no es malo buscar un trabajo, no es malo buscar la salud, no es malo buscar tener una familia, no es malo buscar un poder y ser una persona influyente en la comunidad, en la iglesia. Lo malo es que si tú tienes todo eso, pero no tienes a Jesús. Y la felicidad no es algo que se compra con dinero. Puedes gozar, puedes tener buenas vacaciones, pero siempre vas a estar vacío. Pero es con Jesús, con quien realmente cuando entra en tu corazón, con el que vas a encontrar la felicidad, porque Saqueo la encontró. Cuando Saqueo aceptó a Jesús como su salvador personal, entonces él pudo realmente comprender, ¿no es cierto?, que con Jesús es la verdadera felicidad y él de allí en adelante se convirtió en un fiel discípulo de Jesús. No nos cuenta la Biblia qué pasó con Saqueo más adelante, pero estamos seguros que Saqueo fue uno de los que más adelante llevaría su historia, ¿no es cierto?, a otras personas contándole lo que Jesús hizo por él. Así que la verdadera felicidad es no tener las cosas materiales solamente, podemos tenerlas, pero necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Que Dios nos ayude y podamos aprender cada día más de Él.